Muy buenas tardes, buenos días tengan todos. Mi nombre es Marcos Requena, investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinador de la línea de investigación Educación Digital y Sociedad del Conocimiento. Le agradezco a los organizadores del primer Congreso Internacional de Tendencias en Innovación Educativa de la Universidad Nacional de San Agustín, Perú, por haberme invitado a este importante evento. Yo les presentaré hoy mi ponencia que he denominado Modelo de andamiaje a la autorregulación del aprendizaje en la educación virtual universitaria. Les presentaré una breve introducción que culmina con la declaración de los objetivos que siguió la investigación que derivó en la ponencia, el sustento teórico de la misma, la metodología seguida, luego los resultados y finalmente unas breves conclusiones. Esta ponencia que le derivo, particularmente el modelo de andamiaje que les quiero exponer, tiene por fuente tres raíces. Por una parte, mi experiencia en el diseño del primer programa en línea de la Universidad Católica Andrés Bello, que es el programa especial de licenciatura en educación, PRESLIET, conocido así en la universidad, que es un programa de modalidad mixta que hace énfasis en los estudios a distancia, en los procesos a distancia mediados con las TIC. En segundo lugar, otra fuente de este modelo de andamiaje es la amplia revisión de la literatura que he hecho en relación con los procesos educativos en línea y particularmente luego enfocado en lo que es el andamiaje del aprendizaje autorregulado. Y en tercer lugar, y en los últimos 2 años, un análisis sistemático realizado a la experiencia del programa especial de licenciatura en educación en uno de sus semestres durante un periodo académico. Esas son las tres grandes fuentes del modelo de andamiaje que les presento. Bueno, fíjense, es conocido ampliamente la acelerada incursión de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los órdenes educativos en las diferentes latitudes del globo. Eso se conoce. Sin embargo, también se conoce que el crecimiento de la oferta académica en educación digital no está yendo a la par del desarrollo de teorías que le sean propias, es decir, teorías que hayan nacido de las experiencias de la educación a distancia. Eso hace que, salvo excepciones, eso hace que se estén dando dos grandes fenómenos, que las nuevas propuestas educativas en educación digital hagan por una parte una especie de ensayo y error, es decir, que se hacen propuestas educativas sin el sustento teórico que permita predecir los resultados que pueden tener los procesos educativos ofertados. Y en segundo lugar, un proceso de transferencia de teorías nacidas en la educación presencial a procesos a distancia, teorías asociadas con currículo, procesos de aprendizaje, procesos de enseñanza, de evaluación, se transfieren a la educación digital, independientemente de las grandes diferencias que hay entre la educación a distancia y la educación presencial. Por supuesto, esto no implica que haya digamos, un vacío completamente teórico, pero hay bastante vacío. Uno de los tópicos en los que hay, de acuerdo con declaraciones, con las fuentes consultadas, que hay uno de los tópicos de mayor interés de investigar asociado con la educación digital y enmarcada en la sociedad del conocimiento, que es donde se inserta la educación digital, está referido al cómo desarrollar competencias estudiantiles en tres ámbitos. En primer lugar, el de cómo desarrollar competencias en los estudiantes para manejarse eficientemente, responder de manera positiva, adaptativa, a tres características de la sociedad del conocimiento, que son la incertidumbre, la gran complejidad y los acelerados cambios en todos los órdenes.
Bueno, la pregunta es cómo desarrollar en los estudiantes actuales competencias para manejarse con estas tres características. En segundo lugar, cómo desarrollar competencias para participar de manera nutritiva en las comunidades de aprendizaje, siendo que la comunidad de aprendizaje tiene características particulares dados o caracterizados o debidos a la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, bueno, cómo desarrollar las competencias para participar en ello. Y en tercer lugar, cómo desarrollar en los estudiantes competencias para producir, manejar, compartir conocimientos de manera autogestionada. Este tópico de cómo desarrollar competencias en estos tres ámbitos formativos del estudiante es de gran interés en la educación digital. Como dije, no es que haya un vacío de teoría por completo, o sea, no es que se esté partiendo de cero. Por ejemplo, hay teorías que derivan de la educación a distancia cuando ésta no era desarrollada con las TIC, la educación tradicional o a distancia, digamos, tradicional. Voy a nombrar algunas de ellas, por ejemplo, de gran importancia, como por ejemplo la teoría del estudio independiente y autónomo de Weinmeier y Moore, que señalan, una de sus tesis principales, que la educación a distancia es fundamentalmente una educación centrada en el estudio independiente y autónomo de parte del participante. La teoría lo que dice es que desde el diseño hasta la evaluación de procesos de aprendizaje a distancia debe considerarse este hecho. Es decir, que la educación a distancia es fundamentalmente un estudio independiente y autónomo. En segundo lugar, está la teoría de Holmberg, que enfatiza otro aspecto de la educación a distancia, que es la interacción y la comunicación. Holmberg señala que el proceso clave de toda educación a distancia, cosa que es aplicable a las TIC, son los procesos de interacción y de comunicación entre los diferentes agentes. Y esto hay que considerarlo también en las diferentes fases del proceso educacional. En tercer lugar, y con pertinencia para efecto de la investigación que he desarrollado, la propuesta sobre la andragogía de Knowles. Esta propuesta nace de un hecho histórico particular, que es que la educación a distancia nace fundamentalmente para atender a poblaciones adultas que por algún factor había sido excluido del sistema educativo formal. Esto genera la intención, la necesidad de estudiar las características de las poblaciones adultas como sujetos de aprendizaje y qué propuesta educativa viene particularmente para este tipo de población. Digamos, sus principios valen, por supuesto, para todo proyecto educativo que atienda a adultos. Y ya asociado con la era digital y los aprendizajes en red, bueno, está la propuesta de George Siemens en relación con el aprendizaje en estos entornos, que es la teoría cognitivista. Entonces no es que hay un vacío de teoría, hay teorías que se pueden aplicar, pero decir que hay teorías desarrolladas ya que permitan describir, analizar y predecir los procesos en línea, bueno, estamos lejos de ello y lo que se está con investigaciones iniciales, digamos, ¿no? En relación con el aprendizaje autónomo que he nombrado anteriormente, su propuesta, que está altamente asociada con la educación a distancia, ha derivado en las últimas décadas en la propuesta del aprendizaje autorregulado como un proceso clave de la educación en la era digital. Es decir, el aprendizaje en la que el estudiante gestiona de manera autónoma estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas y estrategias motivacionales con fines de potenciar la probabilidad de éxito en el logro de sus objetivos. Esa propuesta del aprendizaje autorregulado es fundamental y es en lo que ha derivado la propuesta inicial del aprendizaje autónomo. En relación con el aprendizaje autorregulado, es decir, con este manejo estratégico de parte del estudiante
de procesos cognitivos, metacognitivos y motivacionales, ya se conoce, investigaciones ya determinan que no se desarrolla de manera espontánea por los estudiantes. Es decir, que el simple hecho de que los estudiantes se enfrenten a experiencias de aprendizaje en línea, a distancia, en la era digital, no les permite desarrollar estas habilidades. Requiere entonces un proceso de andamiaje sistemático, es decir, un proceso de ayuda desde los diferentes gestores o actores del proceso educativo, que toma en cuenta un proceso de evaluación continuo para efecto de ayudar al estudiante a desarrollar esas habilidades de autorregulación, que permita que el estudiante pase de ser una persona que requiere ser dirigido por otros a ser estudiantes que pueden dirigir de manera autónoma sus procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos motivacionales. Se requiere andamiaje. Bueno, se requiere andamiaje, sin embargo, también se ha descubierto, las investigaciones lo determinan, que entre lo que está en el papel y lo que se hace en gran parte de los programas en materia de interactividad y de provisión de andamios, hay una diferencia. Es decir, que se diseña algo y se hace otra cosa. Se descubre eso en gran parte de los programas analizados. Es en este hito, esta diferencia entre lo diseñado y lo ejecutado, que se inserta la investigación realizada y que les reporto en esta ponencia. La investigación planteada en el 2014 y desarrollada por 2 años por mi persona, se propuso generar un modelo de andamiaje para la autorregulación del aprendizaje en un programa de formación universitario de modalidad mixta, pero con énfasis en actividades a distancia, en actividades en línea. Ese fue el objetivo de la investigación, generar ese modelo para ofrecerlo a la comunidad. Para lograr ese objetivo general me propuse 3 objetivos específicos. El primero fue primeramente analizar todas las potencialidades de un aula virtual para la provisión de andamios. Es decir, analizar un aula con todos sus componentes para identificar sus potencialidades, para brindar a través de ellas andamios a los estudiantes. En segundo lugar, ya identificadas las potencialidades, el segundo objetivo fue clasificar los andamios para la autorregulación del aprendizaje ofrecidos mediante los recursos de esta aula virtual a los estudiantes de un programa universitario de educación mixta y de modalidad mixta. Y con esa identificación de las potencialidades y con la clasificación de los andamios realmente provistos y en interacción entre potencialidad y acto, derivar un modelo, un conjunto de principios generales, que es lo que es un modelo, un conjunto sistemático e interrelacionado de principios generales orientadores del andamiaje del aprendizaje autorregulado en cualquier programa universitario que sea de modalidad mixta y que haga énfasis en procesos a distancia. Ese fueron los 3 objetivos. El sustento teórico de esta investigación fue variado, todas las fuentes de apoyo provenientes del enfoque sociocognitivo de los procesos educativos, pero el central de todos ellos fue el modelo de andamiaje, el modelo de autorregulación propuesto por Barrett Zimmerman, que señala que el proceso de autorregulación se da a través de un ciclo de 3 grandes procesos o etapas. Está la etapa de previsión que el estudiante realiza antes de abordar la tarea de aprendizaje o las actividades de aprendizaje. En esa etapa previa, el estudiante activa procesos metacognitivos con la finalidad de establecer metas de aprendizaje y de planificar las estrategias que va a aplicar cuando realice la tarea. Luego, al abordar la tarea, comienza en la fase de desempeño propiamente de la actividad,
realiza procesos metacognitivos con la finalidad de automonitorear los procesos que realiza, las estrategias que aplica y los productos, los resultados que está obteniendo gracias a la aplicación. De acuerdo con ese automonitoreo, el estudiante puede controlar su actuación, sus procesos y conductas, las regula con fines de mejorar el desempeño que está obteniendo o de mantenerlo en el nivel óptimo que está observando. Y al finalizar el proceso de aprendizaje, posterior a él, pasa a una fase de reflexión en el que el estudiante, de nuevo, activa procesos metacognitivos para autoevaluarse, revisa lo realizado, evalúa los procesos realizados, los productos o resultados obtenidos y de acuerdo con lo que observa, con lo que evalúa, le hace ajustes estratégicos a los realizados con fines de aplicarlo de otra manera, algunos, y de la misma manera los que le fue efectivo, en una próxima oportunidad. Esa próxima oportunidad hace que el estudiante vuelva a iniciar el ciclo autorregulatorio. Esta es la propuesta de Zimmerman, la cual además se acompaña de comprender que a lo largo de las 3 fases el estudiante debe aplicar para ser eficaz procesos de control, de manejo de sus procesos afectivos y motivacionales a lo largo de las 3 fases. Ese es el principal sustento teórico de la investigación. La metodología empleada fue la siguiente. En primer lugar, que se determinó la unidad de análisis. La unidad de análisis consistió en la experiencia del programa que le señalé, el programa especial de licenciatura en educación, que es en línea, de la Universidad Católica, específicamente su primer semestre, de los 4 semestres que tiene, durante un periodo académico. Todas las actividades dadas a través de Blackboard Learn versión 9.1. ¿Qué se analizó en ello? ¿Cuáles fueron los objetos de análisis? Todas las herramientas de Blackboard Learn, de esta aula virtual, 84 documentos planificadores del programa, todos colgados en el aula virtual, los 4 programas de las 4 materias que tiene ese semestre, 4 planes de clase, 4 planes de evaluación y 64 documentos de sesión que planifican la sesión de cada materia durante las 16 semanas del semestre. Se analizaron también comunicaciones dadas en la plataforma a través de 68 avisos, 4 videos de bienvenida, 32 foros de discusión, 34 foros de dudas, 108 correos electrónicos, gran parte de ellos enviados por los profesores, pero también correos enviados por la coordinación del programa y por la unidad gestora del aula virtual, que en la universidad se denomina Centros de Estudios en Línea. También se analizaron 12 actividades interactivas, wikis, blogs y presentaciones realizadas. Esas fueron la unidad de análisis. El tipo y método de investigación fue una investigación analítica no experimental de campo y el método utilizado tanto en la recolección de datos como en el análisis fue para la construcción del modelo teórico, fue el método comparativo continuo de la teoría fundamentada. Para la construcción de teoría, como le comento, técnicas como observación no participante de todas las actividades en línea, encuestas, entrevistas realizadas a todos los actores, análisis cualitativo de contenido, particularmente o especialmente de los foros de discusión, foros de dudas y correos electrónicos, y el proceso de comparación continua de este método que permite triangular tanto los datos como los métodos o las técnicas utilizadas. Ese fue la metodología. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados presentados en su mayor nivel de abstracción, puesto que la cantidad de resultados fue muy amplia con el análisis que acabo de describir, el presentado en su forma más abstracta, de mayor nivel teórico, bueno, fue el modelo derivado. Este modelo de andamiaje que está constituido por un conjunto de 6 grupos de principios. 2 grupos de principios están referidas a la etapa de previsión del proceso de andamiaje, es decir, antes de empezar a ofrecer andamiaje a los estudiantes.
dos grupos de principios asociados propiamente con el andamiaje que se brinda y dos grupos de principios vinculados con los agentes educativos. Paso a señalar cuáles son esos principios que integrados forman el modelo andamiaje que le ofrezco a la comunidad. En primer lugar, tres principios asociados con el aprovechamiento de la potencialidad del aula virtual. El primer principio es que todos los recursos del aula virtual pueden y deben considerarse en la planificación de los andamios, es decir, en la planificación de las ayudas que se le va a brindar a los estudiantes. Pueden y deben utilizarse todos los recursos. Todos los recursos tienen capacidad para ser utilizados, todos los recursos del aula virtual. En segundo lugar, es la necesidad para poder sacarle provecho a los recursos, la necesidad de hacer un diagnóstico de las competencias de ingreso de la población objetivo del programa que se oferte. Es decir, ya no de los que ya ingresan, de los que están inscritos, sino de los que tienen interés en ingresar. Hay que hacer diagnóstico. Un componente clave de ese diagnóstico, un componente estratégico, es que el diagnóstico se realice utilizando herramientas de la misma aula virtual. Utilizar herramientas del aula virtual permite dos beneficios. Por una parte, que el estudiante cuando haga la evaluación o el diagnóstico obtenga resultados para sí mismo, de tal manera que puede con esos resultados identificar en qué debe hacer avances en cuanto a sujeto que se autorregula, y también le ofrece información a los agentes educativos del programa. Entonces un principio es el uso estratégico de componentes del aula para hacer el diagnóstico. Otros dos principios asociados con la previsión es la instrucción ahora a los que ya ingresan. Es decir, una vez que el estudiante ingresa a un programa en línea y con fines de que se autorregule eficazmente y tenga éxito en los estudios, hay que proveerle instrucción, formación inicial, de entrada, inmediata, con base en el diagnóstico realizado. Esta instrucción previa o formación previa, entrenamiento previo, debe ser en tres aspectos. Uno, en relación con el manejo del aula. Toda aula virtual, independientemente de su diseño, tiene elementos que es altamente probable que no maneje el estudiante de recién ingreso. Entonces hay que dar una formación suficientemente sostenida como para que adquiera habilidad, destreza en el manejo de las herramientas del aula. En segundo lugar, hay que dar una formación de entrada básica pero mínima, importante, para que el estudiante logre habilidades para el manejo de la comunicación interactiva. Decíamos que una de las fuentes teóricas señala que un proceso clave de la educación a distancia está constituida por la interacción y por la comunicación de todos los agentes. Siendo así, es clave, bueno, y la experiencia lo dice además, es clave que el estudiante desarrolle habilidades para interactuar a distancia. Es importante. Y la tercer aspecto de formación inicial rápido es en relación a la autorregulación. De alguna manera que el estudiante ya de entrada adquiera unas estrategias y pueda usarla, algunas estrategias autorregulatorias, como de planificación, establecimiento de metas y algunas otras más, ¿no? Entonces parte de la previsión en el proceso de regulación, el proceso de brindar andamiaje, consiste en brindar esta formación inicial inmediata. La otra es que la experiencia hasta ahora parece determinar, hacia ahí va, que la educación en línea se hace más eficiente cuando se acompaña en alguna medida de actividades presenciales. Entonces esta formación inicial parece ser conveniente darla en una combinación de actividad en línea con algunas actividades presenciales. Bueno, digo entre paréntesis lo siguiente, que es posible que esto sea así porque todavía las generaciones actuales no se habitúan a los procesos completamente en línea.
Quizás llegaremos en un momento en que sea normal trabajar a distancia y todo proceso pueda ser de esta manera a distancia. Pero por ahora pareciera que las actividades a distancia, por lo menos en las etapas iniciales de un primer semestre, un primer periodo, requiera algún apoyo presencial de ser posible. En relación ahora con los principios vinculados ya con el andamiaje propiamente, hay 4 principios asociados con el andamiaje eficaz. En primer lugar, un andamiaje eficaz, es un sistema de apoyo eficaz, es un sistema de apoyo coherente, es decir, sin contradicciones, sin choque, sin diferencias entre los diferentes agentes en lo que respecta al andamiaje. Es importante entonces el acuerdo entre todos los agentes, los profesores, los coordinadores, los gestores de aula, con fines de que el estudiante reciba apoyos que sean entre sí coherentes. En segundo lugar, un andamiaje eficaz es oportuno, es decir, se brinda con la prontitud adecuada para que el estudiante lo aproveche. Un apoyo dado a destiempo es un apoyo perdido. Entonces, un apoyo eficaz o andamiaje eficaz tiene que ser oportuno. Es clave considerarlo en todas las etapas. En tercer lugar, un andamiaje eficaz es adaptable, es decir, responde a las necesidades particulares de individuos y de grupos. Es cierto que hay un conjunto de andamios que se puede brindar de manera igual, idéntica, sobre todo en los planes, en los documentos planificadores, se puede brindar andamiaje idéntico a todo el grupo. Hay un conjunto de andamios básicos de ese tipo que están en los documentos planificadores o que se pueden aprovechar a dar en las planificaciones y en los avisos, por ejemplo, los calendarios. Pero el gran grueso de los andamios debe ser adaptativos, que respondan a las necesidades particulares de los participantes. Y en cuarto lugar, un andamiaje eficaz es completo, atiende a todas las 3 etapas del proceso autorregulatorio y a las 6 clases de estrategias metacognitivas y también a las estrategias asociadas con la motivación y los afectos. Es decir, todas las estrategias de autorregulación requieren andamiaje y por tanto un andamiaje eficaz atiende a todas. En segundo lugar, en relación con el andamiaje, hay un conjunto de principios que van dirigidos a que el andamiaje evolucione, a permitir que el andamiaje evolucione a lo largo del programa que se oferta. El primero es que al inicio del programa, de la inclusión de un estudiante a un programa, los andamios que se ofrecen deben estar dirigidos fundamentalmente a apoyar las estrategias de previsión. Es decir, a apoyar las estrategias para establecer metas y las estrategias para planificar eficazmente las estrategias que se van a aplicar posteriormente. Esos tipos de estrategias son los que al principio debe apoyarse fundamentalmente, a la vez que de todas maneras también se apoyan en un segundo plano o con segunda fuerza más baja en las estrategias de autorregulación de la fase del desempeño y de la fase de reflexión. Luego, posteriormente, a medida que los estudiantes avanzan en el programa, en semestres posteriores, se va retirando ayuda a la fase de previsión, es decir, para establecer metas y para planificar, y se le brinda apoyo mucho más detenido a la fase de desempeño y más aún a la de reflexión. Y al finalizar, ya atravesando el proceso formativo universitario, la fase en la que se debe hacer más énfasis por el proceso de maduración del aprendizaje y cognitivo que tienen ya los estudiantes para el momento, se debe hacer énfasis fundamentalmente en los procesos de reflexión. Entonces, bueno, la experiencia acumulada, la literatura y el análisis que se hizo derivan en estas propuestas de evolución del andamiaje a lo largo del programa. Ahora, en relación con los agentes educativos, en primer lugar se propone el principio de coordinación.
de coordinación. Es importante para que haya un andamiaje eficaz que todos los agentes actúen de manera coordinada, es decir, los profesores, desde un principio, desde la planificación del programa, los profesores, la coordinación del programa y la unidad que gestiona el aula deben trabajar desde un principio para trabajar coordinadamente. En segundo lugar, esa coordinación debe darse a lo largo de todo el proceso educacional y de la provisión de los andamios. Es decir, debe darse desde la que se diseña las actividades, programa y las actividades durante su gestión y en los procesos de evaluación, a lo largo también de todo el proceso formativo. La coordinación debe ser permanente. Y en tercer lugar, que una gran fuente de esta coordinación, un gran elemento de esta coordinación, es las comunicaciones interactivas entre todos los agentes. Y si esa comunicación se puede dar a través del aula virtual, mejor, porque precisamente se hace registro, se puede hacer seguimiento y el aula puede tener todos los componentes para ello. Entonces debe basarse la coordinación en una comunicación permanente y una interacción permanente. Eso en relación con la coordinación. Pero finalmente se derivan unos principios también en relación con los agentes, que se refiere a la formación. Esto, la andamiaje eficaz de la autorregulación del aprendizaje en un proceso en línea solo es posible si los tutores y el resto de los agentes, llámense coordinadores y gestores del aula, reciben una formación planificada y deliberada para precisamente poder brindar andamiaje eficaz. Es decir, la formación docente inicial, la formación docente en otras experiencias o los aprendizajes espontáneos dados simplemente por la experiencia no capacitan suficientemente a los agentes educativos en materia de provisión de andamios a la autorregulación. Los agentes necesitan ser formados y esa formación se puede dar aprovechando además los recursos del aula virtual. Esta formación, que repito, es necesaria porque el aprendizaje espontáneo por la experiencia no es suficiente. Esta formación tiene una gran fuente informativa o de las necesidades de formación, los trabajos en equipo. Es decir, además de que se puede hacer diagnóstico sistemático de las necesidades de formación de los agentes, el trabajo en equipo que se realiza de manera constante también es una gran fuente de información respecto de las necesidades de los agentes de ser formados. Bueno, estos son los 6 grupos de principios que constituyen este modelo de andamiaje eficaz. Fíjese que parte de los principios, como dije al principio, no se refiere solo al andamiaje ya dado, sino a lo que se debe hacer antes de comenzar a brindar el andamiaje y al apoyo y al trabajo que hay que hacer con los agentes antes, durante y después de la provisión de los andamios. Este es el modelo que les presento a la comunidad, basado, repito, en 3 grandes fuentes. La experiencia de mi parte en este programa como diseñador y como coordinador, que lo fui hasta hace 2 años, hasta el 2014, la consulta amplia de la literatura y el análisis sistemático de la experiencia del programa durante un periodo académico. Bueno, se derivan algunas conclusiones. En principio es que yo entiendo que la validez de este modelo de andamiaje tiene un primer nivel, que es el programa particularmente que ha dado pie a derivar esos principios, el programa especial de licenciatura que he analizado. Ese es un primer nivel. Sin embargo, dado que ese conjunto de principios derivan de un análisis sistemático y relacionado integrado con una amplia revisión de la literatura,
yo puedo adelantar o pensar, sin ser descabellado, que este modelo tiene validez también para cualquier otro programa universitario de educación en línea o de modalidad mixta con énfasis en las actividades a distancia, siempre que se utilice un aula además similar o con características potenciales similares a las de Blackboard Learn 9.1. Por supuesto, la validez de este modelo podrá ser contrastado por futuras investigaciones que se hagan similares o con objetivos similares. Todo interesado más detenidamente puede consultar el artículo que va a ser publicado en las memorias del evento y también ingresando a mi portal en ReachGate, donde está el informe de investigación completo que da detalles de la investigación que derivó en este modelo de andamiaje. Bueno, muchas gracias a todos, gracias de nuevo a los organizadores del evento y a todos los que tuvieron a bien escucharme. Quedaré atento a sus preguntas, ya sea por escrito o preguntas orales que me puedan hacer. Que estén bien todos.